El 19 de abril de 1995, el Congreso de la Nación sancionó la ley de creación de la Universidad Nacional de Villa María. Un sueño se había cumplido. Había llegado la hora de ponerlo en marcha. El tiempo de otra construcción. El momento de ubicar las piezas sobre el tablero para la siguiente partida. El nombramiento del contador Carlos Domínguez como rector organizador fue una sorpresa para todos. Nadie lo esperaba. Había varios nombres sobre los casilleros como posibles candidatos y cada sector ligado a la creación de la UNBM tenía el suyo. El grueso de la Comisión Pro Universidad proponía a Francisco de Lich, aunque un grupo minoritario de la misma comisión postulaba a Carlos Rapp. Desde otro flanco del tablero se sugería a Encarnación Sobrino. Y estaban quienes señalaban a Silvio Mandrile. Pero finalmente, el por entonces rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Alberto Cantero, hizo su jugada y propuso al Ministerio de Educación de la Nación a un hombre de su entera confianza. Carlos Domínguez. Y un día recibiste un llamado telefónico, sondeándote, preguntándote si te interesaba eventualmente, frente a la posibilidad de... Yo nunca hice ninguna gestión para ser rector de la Universidad de Villa María. El que hizo gestiones fue Cantero, el rector de Río Cuarto. Él vio que yo tenía formación administrativa o sabía cómo administrar una universidad y fue él el que fue a hablar al Ministerio de Educación con Juan Carlos del Bello. Uh-huh. Y bueno, yo recibí la comunicación de Juan Carlos del Bello de decir que me estaban proponiendo como rector organizador de la Universidad de Villa María. A eso yo le contesté, le mandé una carta en la cual, en esa carta le decía, justamente comenté este acontecimiento que yo había opinado, le comenté que yo era director de la escuela en Morrison y que había tenido algunos enfrentamientos en ese momento políticos con el gobernador Angelos. O sea, esas cosas que le comenté, digo que antes de tomar la decisión la evaluaran, porque claro, yo sabía que si salía esa decisión iba a crear algún tipo de resquemores en la sociedad villamariense. Pero le dije que estaría dispuesto a hacer, y le dije que yo si me designaba rector iba a trabajar incansablemente por hacer una buena universidad o dejar lo mejor que uno tiene para que la universidad fuera la que uno desea siempre. Yo siempre digo que a Carlos se lo va a recordar sin lugar a dudas por haber recibido un papel y haber dejado una universidad en marcha. Ha sido un excelente organizador y administrador de la universidad, ¿no? Y un tipo muy abierto justamente a estas carreras con un sesgo distintivo, como son la carrera de diseño, otras carreras de otros institutos y la carrera de música. Yo sabía en profundidad, primero, la vocación por el trabajo que él tenía, la vocación docente, la vocación de servicio fundamentalmente. Yo hacia él siento un gran respeto y admiración. Yo creo que sí, él tuvo... Él era muy cercano al deporte, digamos, porque él estaba vinculado también al fútbol, al ajedrez, como que tenía esa sensibilidad. Yo creo que también se supo rodear de gente que le pudo dar su mirada y él tuvo la apertura de generar estos espacios y apostar. El contador Domínguez, desde el mismísimo momento que fuimos presentadas, se puso a disposición de toda la Comisión Pro Universidad, que ya venía trabajando en la elaboración de un proyecto para la futura Universidad Nacional de Villa María. El rector era un jugador de ajedrez muy interesante, donde conoció a muchos de sus funcionarios posteriores.
Entonces, mientras era auditor, vos habrás escuchado seguramente en aquel entonces, che, en Villa María están queriendo crear una universidad, impulsando una universidad. Yo participaba mucho del Consejo Interuniversitario Nacional. En el Consejo Interuniversitario Nacional, yo también fui uno de los autores del sistema de asignación de presupuesto para todo el sistema universitario. Y participaba acompañándolo a Cantero en todas las reuniones del CIN. Y ahí se conocía que había un proyecto de Universidad de Villa María y la posición del CIN, porque en la nueva ley, o sea, el CIN tenía que opinar. Y entonces se conocía que el Ministerio de Educación no iba a apoyar la creación de nuevas universidades, sino que iba a apoyar fundamentalmente el desarrollo de los institutos terciarios. Bueno, ese es el conocimiento que yo tenía por estar en el CIN, como secretario económico. Y en ese momento se arma una mesa de opiniones, digamos, donde estaba el doctor Laza, estabas vos, y los dos vierten, digamos, la opinión razonable para aquel entonces. Yo lo que dije era lo que pensaba el ministerio, ¿no? Sin abrir ningún tipo de juicio. O sea, no era un deseo tuyo, sino era una apreciación. Una apreciación de que era difícil que se creara la universidad, porque por lo que yo conocía a nivel nacional. No es que estaba en contra, como algunos en el diario salió, de que yo estaba en contra de la cultura o de la educación. No estaba en contra. Un educador, ya en esa época ya era educador nato, ¿no? Y entonces, pero bueno, eso es lo que yo dije simplemente en esa reunión. Por supuesto que quedó registrado. Y después, por supuesto, fue algo que en algún momento fue motivo de decir, bueno, ¿cómo puede ser alguien que estaba en contra de la universidad fue nombrado rector organizador? Y después recibiste una llamada que se había concretado esa designación. Sí, después recibí la llamada de que se había concretado la designación y entonces Del Bello me pide también que le envíe una nota en la cual le comente qué pensaba hacer yo como rector organizador de la Universidad Nacional de Villa María. En esa nota, una de las cosas que yo le comenté era lo que veía en ese momento. Villa María no tuvo una universidad como la tuvo Río Cuarto y habían crecido muchos institutos terciarios. Y que si creábamos una universidad, aprovechando que se había sancionado hace muy poco la Ley de Educación Superior, entonces, y la Ley de Educación Superior daba la posibilidad de la articulación del nivel terciario con el universitario, hiciésemos una universidad no que se desarrollara sola sin tener en cuenta el contexto social, sino que articulada con los institutos terciarios. Acá estamos llegando. Sí, a mí cada vez que paso por acá me trae mil recuerdos, no quiero pensar lo que te trae a vos. Claro, no es igual, pero bueno. No, tiene otros colores. Sí, demás. Es igual, nada más que tiene otros colores, ¿no? Es cierto. Ahora es un hostel, así que... ¿Es un hostel esto? Un hostel, sí. Sí, pero bueno, acá fue, digamos, el corazón del desarrollo de la universidad. Este lugar, que claro que trae recuerdos, seguramente. Y aparte se tomaron las decisiones más importantes que determinaron acá. En la actualidad de la universidad, se tomaron acá. Se tomaron acá, sí. Vos te juntaste acá con Chalela, con Adel, con tus acá, primeros secretarios. Claro, y acá, bueno, el primer equipo se armó acá, tesorería, toda la parte administrativa, todo se hizo acá, académica fundamentalmente. Uh-huh. Y esto fue, por supuesto, el inicio de lo que es ahora la universidad. Che, vos sabés que aunque no lo creas, no hay tantas fotos. No encontramos una clarita de esta fachada. Sí, y la única que encontramos es esta. Es esa. Con algunos personajes que vos probablemente reconozcas, lo vamos a ver. Sí, los reconozco. Yo lo reconozco a Eduardo. Emilio Fermín Miñones. Bueno, un prócer para la Claro, para la universidad y para el país en su momento. Eduardo Mundek, que también ha fallecido. Eduardo Sánchez Martínez.
que era el secretario de Política Universitaria. Mundet estaba en el área de asesoría legal del ministerio. Y el otro nombre no recuerdo, pero ya me voy a recordar. Y debe haber sido alguien formaba parte del Ministerio de Educación de la Nación. Sí. ¿Y cuándo se habrá sacado esto? No, eso, yo estimo que debe haber sido... Están todos muy trajeados. Sí, no ha sido, por supuesto, el acto de apertura de la universidad, de medicinación. Estimo que debe haber sido cuando pusimos en marcha la universidad. O sea, la puesta en marcha de las carreras universitarias, o sea, el acto de apertura de las carreras aquí en el... Abril del 97. 1997. Y para el armado de los primeros equipos, los primeros legajos, diríamos, administrativamente, ¿utilizaste algún criterio, gente de confianza, gente que conocías de Río Cuarto? Gente conocida de confianza. Bueno, por ejemplo, en el área económica lo hablé al contador Eduardo Romano, un profesional muy reconocido y que, por supuesto, también en ese momento era docente de la Universidad de Río Cuarto. Era docente de Río Cuarto. En el caso del área de planificación lo llamé a José Sella, que era arquitecto y que lo conocía precisamente por... Bueno, ahí hay una influencia del ajedrez, porque yo a él lo conocía por el ajedrez. El otro que también era conocido mío era Juan Carlos Caivano, que era un profesional de la abogacía. Muy reconocido. Y bueno, también lo convoqué, y conocido mío. Y Ricardo Podestá, como también otro de los que formaron los equipos iniciales de la universidad, un profesional en economía. ¿Tenías vínculo con Ricardo? Con Ricardo, claro, sí, en economía. Con Ricardo los vínculos eran... bueno, yo en política en esa época también estaba un poco en política, en la parte del judicialismo, y a Ricardo lo conocía de allí. Pero bueno, como buen economista que para mí era, entonces me pareció que podía ser útil también para la universidad. Y era docente en su momento. En la UTN, docente en la UTN, Ricardo. Así que bueno, estos fueron los primeros equipos. Y después ya fui, bueno, los primeros no docentes, muchos de ellos realmente. El único que conocía era mi hermano, lo puse a mi hermano en el área de tesorería para... Félix. Bueno, el Félix. Y el resto, prácticamente, mucha gente de la que estuvo en la subcomisión, también yo las llamé para que formaran parte de la universidad, ¿no? Muchos Adriana Torres, Rosita Rodríguez, Lida Ludueña, bueno, no recuerdo bien, pero el arquitecto Palacios, estaban trabajando en la subcomisión de la universidad. Y ahí ese grupo de gente tenía que pensar edificios, tenía que pensar proyecto institucional, tenía que pensar planes de estudio, tenía que pensar desarrollo, investigación, extensión. Sí, sobre todo el proyecto institucional. El que se encargó de eso fue Ricardo Podestá, junto con Adriana Torres. El contador Domínguez escuchaba al equipo técnico que formó. Y creía en el equipo técnico. Se sentía orgulloso de lo que producíamos. La Universidad de Villa María, cuando se creó, venía medio con el compromiso de no dictarse aquí carreras que implicaran una duplicación de la oferta educativa que ya estaban haciendo otras universidades públicas, como la Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto. En función de ello, se empezó a analizar la posibilidad de otras, de apertura de otro tipo de perfiles de carrera. Así se empezaron a acercar gente que venía con proyectos. Uno fue Adelqui Pellegrino, que propuso la creación de una carrera que fue la licenciatura en diseño y producción de imágenes. Recién me decían que ha cambiado el nombre ahora. Otra fue la licenciatura en composición que no había escuelas de música en otras universidades, pero no de composición musical, y de música con orientación popular.
Esa fue generada por un docente, un sanjuanino, gran persona también, Chalela. Y Gustavo Siloque, que es un docente, un cordobés, propuso la creación de 3 carreras. Una es sociología, la otra ciencia política y la otra desarrollo local y regional. Creo que a esa más le apuntaba y después fue abriendo el panorama. Mientras los que debían escribir el proyecto institucional lo escribían, que era la Secretaría Académica, la Secretaría de Planificación iba haciendo lo propio. Nos consultaban qué carreras y ellos iban armando un diseño respecto a qué necesidades iba a tener el primer año de las carreras. La comisión tenía proyectos de carrera, pedí yo, por supuesto, cuáles eran esos proyectos, lo empezamos a evaluar. Aparecieron dos docentes que después creo que fueron importantes. Uno fue Juan Carlos Cialela, que me trae el proyecto de la carrera de música popular, una cosa muy novedosa, inédita, y viene Adelqui Pellegrino y trae el proyecto de la carrera de diseño y producción de imagen, también presentarle eso a un contador público no iba a ser lo mejor posible. Y que no estaban en el proyecto institucional. No estaban en el proyecto institucional. Además, no estaban las carreras que se articularon, digamos, tampoco estaban en el proyecto institucional. Transitaba por una calle del centro de la ciudad de Córdoba, donde había lo que en ese momento eran personajes del audiovisual de Córdoba. Algunos de la ciudad y otros de los alrededores. Allí me cruzo con uno que me dice: negro de mierda, ¿no me vas a saludar? Y yo no sabía quién era. Me quedé mirándole y él continúa: yo fui tu jefe de trabajos prácticos en segundo año cuando vos eras estudiante. Adelqui. Adelqui me llama, un día vine, tomamos un café y me dice: esto es un delirio, pero yo quiero que esto funcione, vamos a empezar una carrera de cine. Le digo: ¿en Villa María? Sí, lo vamos a hacer. Me dice: ¿y qué haces, negro? Y nada, yo acabo de volver de Madrid, he trabajado durante 15 de los 20 años que estuve en la producción en el cine español. Yo era docente en la Escuela de Cine en la Universidad de Córdoba y yo era compañera de Guillermo López, que era íntimo amigo de Adelqui. Y entonces me dice: vos sos el tipo que necesito. Me digo: ¿y quiénes somos? Vos y yo. Dices que en Villa María se acaba de abrir una universidad y yo he creado una carrera junto con alguna otra gente. Vos y yo vamos a hacer primer año, sí. Y efectivamente, Adelqui daba fotografía y cámara y yo daba guión y sonido. Estaban las materias comunes, por supuesto. Y así empezamos primer año. Y yo dije: ¿en Villa María? Dice: sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que Villa María para mí es ese pueblo que cuando uno va en colectivo a Buenos Aires, en un momento dado, por la noche, porque los viajes a Buenos Aires son generalmente por la noche, te despierta la voz de un señor que dice: Villa María, paramos 20 minutos. Otro de los que vino con un proyecto también distintivo fue Gustavo Siloqui, que trajo la carrera de desarrollo local regional, que tampoco se conocía mucho. Cuando yo me enteré que la Universidad de Villa María se había creado, también del interés de presentar carreras innovadoras y también el interés de tener carreras que se relacionaran con el desarrollo local, porque de alguna manera estaba hasta en la idea fuerza de la universidad el tener carreras que sirvieran en forma bastante directa a la sociedad local.
y regional. La provincia estaba modificándose en función de la descentralización administrativa desde la parte central, el Ministerio General de la provincia, transferir potestad a los municipios para que realizaran diversas actividades en lo educativo, en la parte de infraestructura. Esas fueron las primeras etapas. Yo había elaborado ese proyecto, lo presenté, llegó al rector. Y bueno, apostamos por eso, ¿no? ¿Y vos sentías en ese momento que estabas asumiendo un fuerte riesgo con Sí, esa claro, carrera? un fuerte riesgo, porque no eran carreras que podían ser, que traer numerosos estudiantes. Pero siempre pensé fundamentalmente en diseño y música, que iban a ser las carreras distintivas de la universidad. O sea, generalmente todas las universidades se conocen por alguna carrera en especial. Nosotros no nos íbamos a conocer, por decir un ejemplo, por la carrera de contador público. Nos íbamos a conocer, si se iba a conocer la universidad a través del ámbito nacional, iban a hacer estas carreras. Es decir, y se iban a conocer quizás fundamentalmente por lo que los chicos mismos que venían a estudiar iban a decir. Bueno, yo en ese momento estaba dando clase o habíamos generado un proyecto con un querido amigo, Cookie Soria. Llega a Cookie la propuesta o el comentario de que se estaba generando una propuesta universitaria aquí en Villa María y creo que es Rosario Galarza la que habla con él porque su hija estudiaba ahí y le dice sería buenísimo que la propuesta para diferenciarse de lo que ocurre en Córdoba tenga un matiz dentro de la música popular. Conversamos un poco y él dijo, mira, yo conozco a una persona con la que habíamos estado tomando unas clases en Córdoba que tiene un proyecto de enseñanza de la música popular y que era Juan Carlos Chalela y decide proponerle a Juan Carlos que presente un proyecto. Yo tuve un sueño y ojalá todos tengamos un sueño todos los días porque soñar no es ser niño. Soñar es ver siempre más allá, tener metas, tener ideales. Agosto del 97 empezamos. Una tarde cualquiera suena el teléfono fijo de mi casa y primero me corroboran que era yo la que había atendido. Me preguntan, ¿usted es Gabriela Redondo? Sí. ¿Usted trabaja en la escuela secundaria Rivadavia? ¿Tiene el taller de expresión corporal? Sí. ¿Da clase en el terciario, tal materia, danza creativa? Expresión corporal eran las materias que yo tenía en el terciario, de educación física. Sí. Era una voz que yo no reconocía y así como asombrada contestaba que supiesen tanto de mí. Una vez que corroboraron que era yo, la que había atendido el teléfono fijo, me dicen que el rector Domínguez me convocaba a una reunión y que me iban a llamar en la brevedad para determinar el día y la hora. Agradecí, corté y me largué a reír. Dije, mentira, me están haciendo una joda. A mí me atendió la licenciada Rosario Galarza, quien me presentó al secretario académico, Ricardo Podestá. Galarza era uno de los 5 miembros del equipo técnico de la Secretaría Académica. Llego a la universidad por convocatoria en ese momento, el rector normalizador, Domínguez, ¿no? Tuvimos una conversación sobre esta temática de la universidad en general y en ese momento me propone el desarrollo de un área de actividad física. Yo ingreso a la universidad el 1 de septiembre de 1997. Pero bueno, unos meses antes
me encuentro la profesora Graciela Magallanes en la calle y ella me grita así a lo lejos, Dani, lleva el currículo a la universidad que van a tomar profesores de educación física porque están pensando que haya un espacio obligatorio allí y bueno, es bueno que esté. Yo me acuerdo, ¿pero qué voy a llevar el currículum si recién me recibo? Me había recibido 1 año y medio antes y nada, no tenía mucho para poner en ese currículum más que era profesor de educación física, que había jugado el vóley, que estaba dirigiendo unos equipos de vóley competitivo y que estaba haciendo unos cursos de técnico. Así que, bueno, pero con eso me animé, escribí esos rengloncitos y lo presenté en la universidad. Conocí el ámbito universitario por contactos con otras universidades, por trabajo desde el área de la educación física, en investigación y todo este tipo de desarrollo que venía incipientemente apareciendo en la década del 90, ¿no? Y para mí fue sorpresivo porque una universidad que tuviera una materia que era muy específica en realidad, ¿no? Como actividad física, pensado desde la educación física. Y eso fue el comienzo de un cambio de vida radical. Y bueno, mucho temor en los primeros años y ahora mucha satisfacción, creo, porque a pesar de que fueron carreras que realmente no tenían mucho atractivo, ahora creo que se cumplió aquello que uno pensaba que iban a ser distintivas para la universidad. Bueno, a mí me llama el contador Domínguez para que me haga cargo de la Secretaría de Planificación Técnica. Yo simplemente le dejé un papelito con mis datos, mi teléfono y mi dirección y le dije, señor, este es mi currículum. Si usted cree que yo le puedo servir en algo, aquí estoy. Así que bueno, esa misma tarde que yo tomo el cargo, ya empezamos a trabajar en ese sentido, para que en 6 meses ya hubiera espacios físicos para que se pudieran empezar a dar clases. Recibo un llamado telefónico por teléfono fijo, no había celulares, donde me hablaba el señor rector diciéndome que me invitaba a tal día en su casa para conversar conmigo para ver si estaba dispuesta a trabajar en la universidad. Como siempre, mi ansiedad me llevó a estar un buen rato antes, entonces como él me había citado a las 16, caminaba por la vereda del frente hasta que se hizo las 16 y ahí le toqué el timbre. Mis primeros años en la universidad fueron como asesor jurídico ad honorem. Es conocido que los primeros, mientras el rector organizador Carlos Domínguez estuvo en esa tarea, los primeros años había escasos recursos. Yo venía todos los días con mi máquina de escribir y la usábamos todos. No teníamos máquina de escribir, no había. Después Domínguez compró las computadoras, que tampoco sabíamos usarlas. No sabíamos ni cómo se prendía una PC. Y como yo traía la experiencia de haber comprado todo el equipamiento de la ingeniería en Agrimensura de San Juan, para mí comprar todo el equipamiento que ustedes ven allá ha sido prácticamente un juego en el buen sentido de la palabra, porque fíjese, yo dormía 4 horas por día en 11 años que estuve en la universidad, no porque estaba preocupado, es porque estaba tan contento. Bueno, para mi sorpresa, él me encarga que yo iba a funcionar en la mesa de entrada. Bueno, yo dije mesa de entrada y bueno, señor, ¿cómo no? Con mucho gusto. Dije, Dios mío, mesa de entrada. ¿Qué será mesa de entrada? ¿Qué habrá que hacer en mesa de entrada? Y hubo mucho que hacer. Sí, mucho que hacer. La universidad tenía una especie de mesa de entrada que después fue ocupada por un grande. Universidad Nacional, buenas tardes. Pero al principio estaba Rosita, al comienzo. Y después le seguía como una sala muy grande
donde tenía de sillones, eran hechos de material y revestidos con almohadones. Un hogar, y eso ahí era como una sala de espera. Después había un pasillo grande que tenía varias dependencias pequeñas en la parte de abajo. El señor rector estaba instalado en la primera parte de la planta. Después tenía una especie de escalerita donde había un sector que seguramente debe haber sido el living comedor de la casa, un gran living, y allí era la oficina de Domínguez. Y después había otro piso más arriba donde ya ahí funcionaba Secretaría Académica, Planificación y Servicio, parte de la Secretaría General. Una especie de quincho de la familia que nosotros no pensábamos usar al principio, y una pileta de natación. Que obviamente cuando entramos dijimos, bueno, acá vamos a comer asado y nos vamos a tirar la pileta. No, dijo Domínguez, no, de ninguna manera. Nunca jamás lo usamos para eso. Nunca. Pero no por malo, sino porque no correspondía. Había un garage donde funcionaba toda la Secretaría Económica. Hasta que después ya no alcanzaban los espacios físicos y se empezaron a buscar otros edificios cercanos a la Lisandro de la Torre para que cada uno se encontrara en su área y cómodamente con el plantel que tenía que trabajar. El primer trabajo que nos dio Domínguez, ni bien llegamos a las 7 de la mañana a la calle Lisandro de la Torre, el 1 de febrero de 1996. Y fuimos con Rosario a hacer esa compra. Y le trajimos una mesa grande, una mesa que se usó durante mucho tiempo, que después fue la mesa del Consejo Superior. El contador Domínguez, él quería una mesa grande porque él quería un equipo de trabajo. A él no le gustaban demasiado los escritorios individuales. Y a nosotros tampoco. Nosotros teníamos escritorios que eran individuales, pero los uníamos a los 4 escritorios de los 4 integrantes del equipo técnico de la Secretaría Académica, los uníamos. Porque lo que nosotros construíamos eran equipos de trabajo. Y lo mismo con Domínguez. Nosotros bajábamos como equipo técnico, estaba el licenciado Podestá, estaba Carlos Domínguez y era un equipo de trabajo. El hecho de la puesta en marcha sí fue rápida. También se cumplió con que a los 4 años... La normalización de la... Y podría haber esperado un poco más si quería, porque sí, pero la ley dice 4 años, desde la puesta en marcha, dice, ¿no? Pero bueno, se pudo de alguna manera cumplir con lo que decía la ley. Yo fui siempre muy organizado en cumplir las metas que uno se propone. A veces no es posible, pero en este caso... las que están a tu alcance. Las pudimos hacer. A medida que se iba pensando el proyecto ya arquitectónico, urbanístico y arquitectónico de todo esto, buscar lugares que se podían alquilar, digamos, en la ciudad, lugares amplios, para que pudieran empezar a funcionar las carreras, incluso ampliarse el área administrativa. Así que la primera tarea concretamente fue no en el campus, sino en la calle Mendoza. Si alguien hubiera visto lo que era esto cuando nosotros lo alquilamos, esta era una rectificadora de motores. Era un taller. Un taller de rectificación de motores. Cuando nosotros entramos adentro era todo grasa, era todo negro, todo... Y donde había que acondicionarla de todo. De todo. Hasta cerrar los huecos donde habían estado asentados esos grandes motores y habían dejado perforado el piso. Era grasa, las paredes, puertas, bueno, todo eso. Pero ¿cómo hacíamos para poner esa casa en condiciones? Ahí estábamos nosotros. Nosotros nos íbamos a la 1 de la tarde, nos íbamos a nuestras casas, comíamos algo, nos cambiábamos de ropa, zapatillas, bermuda o pantalón, lo que fuere,
canastito en mano, matecito en mano, galletitas y a la calle Mendoza limpia. Y así se hizo. Todo el mundo trabajó, todo el mundo limpió, todo el mundo acomodó. También acá se armó la primera biblioteca de la universidad. En uno de los lugares de los espacios estuvo acá la primera biblioteca. Por eso a veces cuando hubo queja de que nosotros habíamos hecho primero los vestuarios de fútbol que la biblioteca, bueno, yo en su momento dije, la biblioteca siempre estuvo en la universidad. Y otra casa en la calle Corrientes, que ahora no sé qué funciona ahí, está en la calle Corrientes entre 25 de mayo y 9 de julio, digamos. Que ahí funcionó la carrera de diseño audiovisual. En Villa María, como bien hemos dicho, interior del interior, había esto que en Córdoba no había. No eran pocos el primer año, porque habían armado un aula muy pequeña que daba en la calle, el balcón, y no entraban todos, así que tuve que dividir comisión A y B. Después, a fin de año, ya nos pudimos juntar. Pasaba esto acá, entonces no era tan el interior del interior. Era el interior del interior porque quedaba a 150 kilómetros de la ciudad, 600 de la otra grandota, pero hacia adentro pasaban cosas que eran mucho más importantes que en otros lados. Durante los recreos, los martes, a la noche, porque a la noche yo daba clases los martes, creo que de 6 a 9 o de 3 a 9, eran muchas horas. En el recreo uno de los chicos recolectaba el dinero, iba a la carnicería, compraba e íbamos al algo del seguro, que estaba en la calle Mendoza, un edificio, una casa vieja que tenía asador, mesa de ping-pong y pista de baile. Entonces ahí terminamos. Pero estuvimos 2 o 3 años haciendo eso, ¿eh? Y ahí aparece un modelo universitario que también es bastante novedoso. Es novedoso por la definición de que no había facultades. Había 3 grandes institutos que estaban llamados a aglutinar la totalidad de los campos disciplinares. Y entonces de pronto en un instituto como Ciencias Humanas aparece música y medicina. En la cabeza del sistema universitario, en la evaluación del sistema universitario, cuando se juntan los decanos de medicina y dice, ¿cómo? Digamos, ¿qué es esto? O en el campo de las ciencias sociales aparece contador público y sociología. Entonces, esa dimensión ya fue muy novedosa y fue una tensión permanente a la articulación. Después el hecho de que no hubiera cátedras como compartimentos también estancos, sino asignaturas que generaban una movilidad del docente y de los docentes entre institutos y dentro de un mismo instituto, más allá de la carrera, que hubiera carreras que tenían asignaturas que eran comunes, que había otro tramo de las carreras que tenían asignaturas optativas o de profundización, en donde el estudiante podía terminar eligiendo de distintos campos y de distintas materias. Y por otro lado, una estructura formativa que fue también se fue moldeando, pero en aquel inicio, que era un tramo de formación general, que tenía que ver con la historia, con la vida comunitaria, la socioantropología, que tenía que ver con la informática, que tenía que ver con el idioma, con la actividad física o el campo de la actividad cultural. Y esto también llamaba la atención, que viniera un estudiante de contador público que tuviera que hacer actividad física, o viniera un estudiante de contador público y tuviera
no me los agarro con los contadores, digamos, podríamos hablar indistintamente. O un chico que venía a estudiar sociología y de pronto encontraba matemática en el cursillo de ingreso. Estas cuestiones eran bastante distintas al modelo que tenía la universidad. O sea, en eso sí que fuimos innovadores, somos innovadores. Sí, la actividad física y deporte, sí, innovadores, porque inclusive, bueno, estaba como materia en todas las carreras. O sea, eso fue una apuesta importante que, al ser algo novedoso para el sistema universitario, evidentemente que trajo sus quienes apoyaban y quienes no estaban muy a favor del tema de la formación física. Y estuve en una oportunidad con rectores de Cuba y les pregunté, porque me llamaba la atención que en Cuba también todas las carreras tuvieran actividad física. O sea, Cuba tiene un desarrollo muy importante en lo que es el deporte. Ellos me comentaban que Fidel Castro decía que los recursos que ellos tenían eran muy escasos y que les costaba mucho formar los profesionales que necesitaba el país. Y entonces, dice, tienen que tener actividad física, o sea, tienen que formarse sanos para que vivan más años. Así nosotros lo podemos aprovechar mucho más tiempo como profesional. O sea, una cuestión utilitaria. Claro, o sea, que la actividad física, el deporte da más esperanza de vida y entonces por eso para ello era importante. Por supuesto que a mí me sirvió para, en las discusiones, fundamentar también dentro de esa formación común la actividad física y el deporte. Y pensado también, bueno, algunos decían, pero ¿cómo me va usted a obligar a mí a hacer actividad física? Nosotros dijimos, no es que tiene que hacer, si una persona grande, porque también los grandes querían estudiar en la universidad, mire, usted no le vamos a hacer ejercicios físicos, camine, una caminata, o sea, realmente hacer actividad física y deporte creo que era, o sea, en su momento en el proyecto institucional fue lo que nos movió a colocarlo dentro de ese ámbito. Y, por supuesto, eso trajo como consecuencia también el desarrollo del deporte en la propia universidad, y que me pareció también importante porque, bueno, es un ámbito necesario para el sistema universitario, creo yo, cosa que no ocurre en el resto de las universidades. Y en este caso, bueno, hablé de Cuba, pero hablo de Estados Unidos. El desarrollo del deporte de Estados Unidos forma muchos deportistas de élite, pero acá en Argentina las universidades no se han dedicado al desarrollo de la actividad física y deporte como a mí me parece, o nos pareció que tenía que ser. Y bueno, generalmente la universidad, por haber planteado ese desarrollo, bueno, se destaca en algunos casos en el ámbito nacional con el deporte. Y de pronto aparece esta otra propuesta que venía con la mirada de qué hacer en una carrera como sociología, por ejemplo, que la educación física tuviera algo, un área que es la actividad física y salud, ¿no? Dentro de la educación física. Y de qué manera esto se tenía que transformar en una disciplina académica de la universidad, ¿no? Esto era lo novedoso y lo sorprendente para mí, que estaba en un área que venía trabajando hace muchísimos años en esto de la salud también, ¿no? No era para mí sorprendente el tema del enfoque de salud, sino el por qué esta carrera dentro de la universidad, en una carrera que debía cursarse regularmente esta materia. Sí, estaban haciendo y con una decisión política muy fuerte, ¿no? No solo de incluir en su diseño curricular la actividad física y el deporte como un espacio en ese momento era obligatorio y en 4 años, pero también lo que era conformar los equipos competitivos con docentes responsables durante todo el año y apostar a que fueran a representar a la universidad en una competencia. Fue una decisión para mí muy fuerte. De hecho, cuando fuimos a Mar del Plata, no podían creer nuestros estudiantes porque fueron sin poner un peso. La universidad contrató el colectivo, hoteles, nos dio equipos, pantalón, campera, 2 juegos de camiseta, hasta medias. Era algo, digamos, era como estar jugando en las grandes ligas, digamos. Soñábamos que la universidad fuera algo grande. Soñábamos que la universidad pudiera albergar
a muchos chicos que no podían irse a estudiar a Córdoba. Nosotros caminamos mucho la región como Comisión Pro Universidad y como equipo técnico de la Secretaría Académica. Había algo que nos pasaba. Cuando nos tomábamos un taxi y le decíamos al taxi, ¿me lleva a la universidad? El taxista lo que hacía era focalizar para la UTN. Entonces nos dimos cuenta que la universidad no era conocida. Entonces empezó una campaña de difusión. La Universidad Nacional de Río Cuarto nos había donado un Rambler antiguo que ya no usaba. Pues en ese Rambler entrábamos como 8 y nos subíamos todos y nos íbamos pueblo por pueblo a promocionar la universidad mucho antes de tener las carreras. ¿Y qué le contaban a la gente? Bueno, íbamos municipalidad por municipalidad, escuela por escuela, en el medio de caminos de tierra, porque algunos había, otros se construyeron después, a contarles que iba a haber una universidad y que lo esperábamos, que las carreras tentativamente podían ser estas, pero que fueran pensando que Villa María los iba a recibir. Y el desafío excedía Villa María en sí mismo, porque en realidad las carreras, normalmente las carreras tradicionales, son unidisciplinares, ¿sí? La economía, la medicina, la abogacía, bueno, son como disciplinas muy específicas, y la carrera nuestra es multidisciplinar. Nosotros no formamos a alguien en una disciplina específica, sino en un conjunto de disciplinas que deben articularse para lograr los objetivos de la idea de desarrollo que nosotros teníamos, que era un desarrollo holístico, un desarrollo integral e integrado, que abarcaba campos desde la sociología, el urbanismo, todas las cuestiones territoriales, económicas y hasta antropológicas, si se quiere, ¿no? Sigue siendo única en Latinoamérica porque el resto de las universidades que dan composición lo hacen con una idea de música contemporánea, de música electroacústica, de otros tipos de música. Pero ninguna universidad enseña composición dedicada a la música popular. Y eso fue un proceso, ¿no? Que nos llevó reuniones y pensar la forma y buscar alternativas. Y algo sencillo como antes la educación física, hoy ya cambió en estos tiempos, pero era los varones por un lado, las mujeres por otro. Y ahí de entrada, no, las comisiones son mixtas. ¿Cómo? Las comisiones mixtas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Y fue maravilloso. Se fue a empezar, que la pelota empezara a rodar, y la verdad que los resultados que vimos y lo que aprendimos nosotros como docentes en ese proceso junto a los estudiantes fue increíble. A mí me cambió la cabeza trabajar en la universidad en esas condiciones. El entender que un universitario no es una persona que estudia materias, sino que se forma profesionalmente, desde una mirada más social, ¿no? Del impacto y la importancia de un estudiante universitario que se está formando para convivir, transformar, trabajar en la sociedad en la cual formamos parte de todo, ¿no? Lorca dijo: yo he visto a muchos hombres de otros campos volver del trabajo a sus hogares y llenos de cansancio se han sentado quietos, como estatuas, a esperar otro día y otro, con el mismo ritmo, sin que por su alma cruce un anhelo de saber. Hombres esclavos de la muerte sin haber vislumbrado siquiera las luces y la hermosura que llega al espíritu humano. Esta cita me permite viajar en el sentido contrario del tiempo, cuando comencé la universidad. Tiempo en el que necesitaba cambiar mi rutina, que consistía en realizar mi trabajo administrativo y mi rol de ama de casa y mamá. Parafraseando a Lorca, era solo volver de mi trabajo a mi hogar llena de cansancio, esperando el día siguiente y el otro.
Y algo que pasó mucho en esos primeros tiempos es que al ser nuevo en la universidad, también había muchos estudiantes de edad más avanzada, ya sea porque antes no habían podido estudiar y acá vieron su oportunidad, ¿no? Ya padres o madres de familia, y eso también complejizaba la situación, ¿no? Porque vos decirle a alguien de 50 años, tenés que hacer educación física, y ahí teníamos una resistencia. Pero bueno, nosotros teníamos como distintas propuestas para que cada uno pudiera encontrar qué. Con el tiempo se fue reduciendo en 4 años a 2, digamos, pudieron elegir educación corporal o arte, fue transformándose, pero yo creo que hoy ya está instalada la importancia, la necesidad de que en la formación de nuestros estudiantes se puedan elegir este tipo de propuestas que hacen en la formación integral, ¿no? Hoy el trabajar en equipo, saber del esfuerzo, la perseverancia, hacia la formación de cualquier profesional que estemos formando en nuestra universidad. Lo que rescato fundamentalmente, y siempre se lo digo a mis alumnos de Derecho Constitucional y Administrativo, es que la Universidad Nacional de Villa María es un formidable instrumento como organización de inclusión social ascendente a través de la educación. Fue un momento de expectativas, y estas eran muchas. Pero la más importante era ser alumna universitaria. Y así, la flamante Universidad de Villa María me desafiaba con mis 39 años a cumplir con este sueño. Una asignatura pendiente en mi proyecto de vida. Mi elección fue la carrera de Lengua y Literatura. Carlos, y cuando empezaron a pensar en las carreras y demás, vos recién decías que querías una universidad o pensabas una universidad de campus y no disgregada en distintos espacios. Me parece que fue la primera frase que me dijo Domínguez. Yo quiero que la universidad se desarrolle en un campus. ¿Tuvieron distintas alternativas ante la adquisición de este lugar? Sí, hubo distintas alternativas. Habíamos visto algún campo que está en la ruta que va a San Francisco. Habíamos visto algún lugar en la ruta que va a Río Cuarto. Íbamos a los remates con el contador Domínguez, a los remates judiciales. Cuando se enteraban que había algún representante de la Universidad Nacional de Villa María, ¡oh sorpresa! El precio, los ofertantes aumentaban el valor pensando que la universidad iba a llegar a valores superiores, y nosotros teníamos un monto escaso. Y vino la posibilidad de este lugar, o sea, era un campo que no tenía desarrollo de la agricultura, o sea, y era un campo que tenía caballos de carrera, creo, para entrenamiento, 96 hectáreas, y bueno, tuvimos la posibilidad, la familia Daño, empezar a hablar y se dio. O sea, realmente era un lugar, bueno, que en aquel momento era... O sea, cuando yo recuerdo con mi esposa ir allí que ahora es calle Independencia, que no existía la calle Independencia, eran 2 cuadras y después era campo, todo campo. Y después estaba el aeroclub, y pasando el aeroclub de Villa María estaba este campo de 96 hectáreas. Recuerdo que cuando hicimos el trámite de la exención de impuesto inmobiliario para la universidad, después que se había comprado, era de un inmueble rural. Yo me acuerdo que me subí a un auto y era viajar. Dije, yo no soy docente rural. ¿Dónde me están llevando? Bueno, llegamos a un acuerdo, no sin antes tener algunos, digamos, desavenencias en cuanto al precio, porque primero nos dieron un precio, después se cambió. Yo tuve que viajar a Buenos Aires, y bueno, había hablado antes con Beglia y le había comentado que teníamos esta posibilidad, pero que nos habían aumentado el precio. Y me dice Beglia,
mire, contador, vaya y dígale que le vamos a pagar eso nomás, y si no pagan eso, si no quieren, lo vamos a expropiar. O sea, estaba decidido a expropiar este campo. Y entonces yo fui a Buenos Aires, me citó el abogado y representante de la familia, y ahí en la reunión le dije esto. ¿Para qué? Cuando le dije esto, se enojó tanto y me echó. Prácticamente me dijo, váyase. Me dice, bueno, mire, yo soy proborista, ¿no? Pero, bueno, no sé qué pasó, pero le dije, no se preocupe, no. Bueno, llegamos a un acuerdo. Y así creció la Universidad Nacional de Villa María. Nadie gastó más de la cuenta. Eso no tiene precio. Yo siempre digo que en algún momento la universidad va a tener que hacer un reconocimiento a la familia Daneo, porque realmente se pagó 264.000 pesos este campo de 96 hectáreas. Para tener una idea, ¿viste? Hoy eran $264.000 en aquel momento, el 1 a 1. Y bueno, esto, no, de estas 96 hectáreas valen hoy mucho más que 264.000 pesos. Entonces el contador Domínguez me dijo, bueno, usted puede trabajar acá, no sé qué, bla, 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 y le puedo, de eso me acuerdo, le puedo pagar tanto. Y su contrato es así y así. Que después lo va a ir a hablar con el contador Romano. Y yo me quedé con este señor y pocas palabras más, pocas palabras menos, dijo una cosa: no le puedo pagar más, no le puedo ofrecer más, porque aquí en esta etapa todo el dinero yo lo junto para gastármelo en ladrillos. Por supuesto que no fue un negocio inmobiliario, sino que para desarrollar la universidad. Y bueno, debemos ser una de las universidades que tiene un campo más grande casi en todo el país, ¿no? Son 96 hectáreas y el proyecto desarrollado está en un cuarto de esas 96 hectáreas. Todavía quedan varios lugares para que siga creciendo con otras cosas, lo mejor. ¿Y recibieron algunas críticas por la distancia? Porque No, creo que no. Sí, algunas sí, pero claro, yo tenía también el conocimiento de Río Cuarto. La Universidad de Río Cuarto se desarrolló en un campus que estaba a 7 kilómetros del centro. Y lo único que había era una huella marcada así en el piso, con unos palitos, con unos alambres. Eso era la universidad. Yo, casco amarillo, miraba a mis compañeros y yo me reía. Además me reía diciendo, la universidad, campo, nada. Bueno, el hecho que haya aparecido esto fue como una gracia, diríamos, del azar cósmico, diríamos, ¿no? Un campo de 100 hectáreas, hoy en día, si uno toma la prolongación del Boulevard de España, debe estar cerca de 30 cuadras de la Plaza del Centro. Se sabe que estamos en la ciudad, prácticamente. Uno ve cómo crece la ciudad para allá y estamos dentro de la universidad, dentro del eje urbano, así que no es lejos. Y por supuesto que tenía sus dificultades, no había camino, cómo llegar. Para llegar, viaje en colectivo por una avenida aún de tierra. En lo personal salía corriendo de mi trabajo para no perder el cole de las 14, que paraba en la Plaza Centenario. Como no llegaba a tiempo, el chofer iba despacito y me subí en cualquier lugar de la cuadra siguiente para que llegara a horario a mis clases. La infraestructura básica y la conexión vehicular fueron los dos grandes primeros problemas que también, diríamos, también fue algo relativamente fácil, diríamos, ¿no? Porque estamos acá a 400 metros de la ruta, o sea, la posibilidad de vincular todo este conjunto
con una calle que después se abrió, después se llamó Arturo Jauretche, y la magnífica posibilidad, digamos, que en aquel momento estaba en pleno crecimiento el barrio Parque Norte, tenía abierta la Avenida Independencia, y bueno, fijándonos en los planos catastrales, veíamos que la continuación de la Avenida Independencia del barrio Parque Norte prácticamente caía en el medio de este gran rectángulo de 800 por 1200 metros, ¿no? Esto, lo que es actualmente, ya está integrado. Bueno, imagínense en aquel momento, cuando se hizo el proyecto, que era todo campo, la entrada de la universidad se hizo precisamente para que se conectara con el bulevar. O sea, no estaba hecho así al azar. Muchos estudiantes que han venido y muchos colegas docentes también de otros lados, venir, compartir esos días, ver la actitud de los estudiantes, de las estudiantes colaborando, llevando, poniendo un cable, participando activamente de todo lo que tiene que ver con la realización, decían, qué hermoso el clima en el que se puede dar la educación, que es distinto a la distancia que se da en las grandes urbes, ¿no? No se puede generar esa fraternidad. Y hay un caso para mí muy emblemático, que es el de Alejandra Ramírez. Bueno, y Alejandra se vino a vivir aquí. Terminó sus estudios aquí, en Bogotá, y después de trabajar un año allá, de dar clases, tratar de insertarse laboralmente, decidió venir a intentarlo acá. Es un caso como para mí emblemático de que ella no solo encontró la cuestión universitaria, sino que también encontró otras cosas. Hoy, ya jubilada, puedo mirar el camino que recorrí y sentirme orgullosa y así recuperar nuevamente palabras de Lorca y decir que he podido vislumbrar las luces y la hermosura a las que llega el espíritu humano. Después, bueno, ya a partir del segundo año empezaron a venir chicos más jóvenes de todas las ciudades de la provincia, de diferentes provincias, y bueno, ya después tuvimos estudiantes de otros países que aportaron con sus saberes regionales, digamos, con lo que traían de sus lugares, aportaron entonces a esta cuestión multicultural que tenemos. Yo conocí a chicos de pueblo que nunca había escuchado nombrar. Y me contaban que era un pueblo de 200 habitantes. Esa es la opción que dio la universidad, que fue trascendental. Creo que la universidad generó una suerte de articulación. Le inyectó a la ciudad un dinamismo que no para de crecer ni va a parar. Por el contrario, abrió los brazos con muchísima generosidad para recibir a quienes vinieron. De hecho, un montón de nuestros egresados se quedan en Villa María. Estando en una universidad pública, yo creo que todos, docentes y alumnos, tenemos una obligación con la señora del kiosco, con el señor que vende huevos, con el verdulero. En todo caso, todos lo fuimos creando a partir de una definición y de una afirmación y de una convicción muy fuerte y muy segura, como todo lo que él hacía, del contador Domínguez. Y he tenido el honor de estar a las órdenes de un hombre extraordinario como el contador Carlos Domínguez, quien es para mí un ejemplo de capacidad, de esfuerzo y de honestidad. Domínguez se fue ganando un respeto día a día por esas cuestiones, por su humildad, por su trabajo constante, por ser de palabra,
y porque la universidad estaba primero y el dinero de la universidad era del pueblo. Y después tuvo el desafío que, al menos durante un gran periodo, le tocó ser rector, vicerrector, consejo superior, consejos directivos. Tenía la suma del poder, digamos, que le asigna a un rector organizador. Sin embargo, nunca lo utilizó como un ejercicio de autoritarismo, ni mucho menos, sino por el contrario. Si bien cuando me designan rector organizador fue una sorpresa para la sociedad, como dije, iba a trabajar incansablemente y creo que la gente que yo no conocía y que después trabajé, tengo la satisfacción de que creo que hice las cosas de la mejor manera posible. Si después algunas no salieron bien, no fue por falta de voluntad, sino por a lo mejor falta de capacidad. Pero creo que la satisfacción esa es algo que también a uno lo conmueve, en el sentido de que mucha gente que al principio dudaba de mis posibilidades, después reconocieron que hice un trabajo más o menos, sobre todo honesto y sin ningún tipo de facilidades para nadie, sino para todo lo que traté de hacer fue siempre para que la universidad fuera lo mejor que se podía.